Saludos. Hoy nos sumergimos en un aspecto crucial del aprendizaje del español, algo que, bueno, a menudo pasamos por alto entre reglas gramaticales y listas de vocabulario. Hablamos de la motivación. Exactamente. Es fascinante como muchas veces cuando alguien siente que se ha estancado aprendiendo un idioma, el problema de fondo no está tanto en el método que usa o, digamos, en los materiales, Mm, sino en algo más intangible, esa falta de una energía interna, clara, constante, que le impulse a seguir adelante. precisamente, el material que tenemos hoy, una conversación centrada en cómo aprendemos español, pone el foco justo en esto. Lo llama la pieza que falta. Viene a decir que sin una motivación bien definida, aprender puede sentirse como una carga pesada, ¿no? Casi una obligación. Totalmente. Pero con ella, la cosa cambia. Se vuelve algo emocionante. ¿Qué significa realmente la motivación en este contexto, en el aprendizaje de idiomas? Entender que no toda motivación es igual y sobre todo explorar cómo podemos encontrar y, quizá lo más difícil, cómo mantener esa energía interna, ese porqué tan personal que nos hace avanzar día a día. De acuerdo. Pues entremos en materia. ¿Qué es exactamente esa motivación de la que hablamos? ¿Y por qué insiste tanto la fuente en que la razón para aprender debe ser profundamente personal? Parece obvio que uno necesita razones, pero ¿por qué tan íntima? Pues mira, porque la motivación es, en esencia, la energía que nos pone en movimiento. Es el motor, ¿vale? Vale, Y como cualquier motor, necesita un combustible adecuado para funcionar a largo plazo. Ese combustible, ese por qué, no puede ser algo genérico o, bueno, impuesto. claro, Decir simplemente aprendo español porque es útil, pues suena lógico, sí, pero a menudo carece de la fuerza emocional necesaria. Esa fuerza que necesitas para superar los momentos difíciles, el aburrimiento, la frustración que siempre aparecen, ¿sabes? ya, entiendo. Tiene que conectar con algo vital para la persona, con sus aspiraciones, sus pasiones, con su propia identidad, diría yo. Entiendo. Necesita tener sustancia emocional, como dices. Y la fuente da ejemplos bastante gráficos de cómo podría ser ese porqué personal, ¿verdad? Sí, sí, ejemplos muy concretos, la verdad. Pone sobre la mesa, por ejemplo, el deseo de viajar, pero no solo visitar un país, sino imaginarse allí, ¿no? Pidiendo en un restaurante sin dudar. Desenvolviéndose. Exacto, desenvolviéndose, charlando con alguien local en un mercado, entendiendo las indicaciones, sintiendo esa libertad de movimiento y de conexión. Eso es muy potente. O también puede ser algo ligado a la trayectoria profesional, claro, la ambición de acceder a un puesto mejor o la necesidad de interactuar con colegas o clientes de otros países con seguridad, sin miedo a malentendidos. O incluso algo más lúdico, ¿no? Como mencionabas, la pasión por la cultura. Efectivamente, el placer de escuchar tu música favorita en español y de repente pillar la letra sin buscarla, o de ver una película de Almodóvar en versión original y captar todos los matices, los juegos de palabras, Qué bueno. o leer a García Márquez tal como lo escribió él. Lo fundamental, y esto lo recalca mucho la conversación que analizamos, es que esa razón personal, sea la que sea, genere una emoción fuerte, una chispa, ¿sabes? Una sensación casi física de energía positiva al pensar en ella. Mm, Es como tener una brújula interna que siempre te recuerda hacia dónde vas y por qué vale la pena el esfuerzo que estás haciendo. Y aquí es donde la fuente introduce una distinción clave que a mí me pareció muy útil.
Habla de dos tipos de motivación, que son fundamentalmente diferentes. La primera la llama extrínseca. ¿A qué se refiere con eso? Pues la motivación extrínseca, como la palabra sugiere, viene de fuera. Es una razón para actuar que no nace genuinamente de un deseo interior, sino que es impulsada por factores externos. Ajá, El ejemplo típico es el estudiante que necesita aprobar un examen porque el profesor lo exige, o el empleado que debe mejorar su español porque su jefe se lo pide para un proyecto concreto. vale. Ojo, que esta motivación puede ser potente al principio, ¿eh? La presión externa o la promesa de una recompensa a aprobar, mantener el trabajo o un bonus pueden generar un impulso inicial fuerte. Pero, siempre hay un pero, claro. La fuente advierte que este tipo de motivación tiene una debilidad importante, su durabilidad. ¿Por qué? Pues porque depende completamente del factor externo. En el momento en que ese factor desaparece, se aprueba el examen, el jefe cambia de opinión, se termina el proyecto. Adiós motivación. Exacto, la motivación tiende a evaporarse como por arte de magia y con ella se va la energía para seguir estudiando. Es el clásico patrón del atracón de estudio, ¿no? Sí, total. Estudiar intensamente justo antes de la fecha límite y luego abandonar por completo. Todos hemos conocido a alguien así o incluso lo hemos sido en algún momento, ¿verdad? Totalmente. Es como alquilar energía, no es tuya, de verdad. Y frente a eso está la otra cara de la moneda, la motivación intrínseca. Aquí es donde parece estar el oro, ¿no? Exacto. Esta es la que realmente interesa cultivar para un aprendizaje a largo plazo y sobre todo disfrutable. La motivación intrínseca nace dentro Mm, y conectar de verdad con la gente del lugar. Sentir ese orgullo íntimo y satisfactorio por haber logrado dominar una nueva habilidad, como es hablar otro idioma, o simplemente disfrutar del proceso de aprender y descubrir. ya. Son razones tuyas que nadie te puede quitar, porque residen en tu interior. El aprendizaje deja de ser solo un medio para conseguir algo externo y se convierte en parte en una recompensa en sí mismo. Me encantó la metáfora que usa la fuente para ilustrar esto. Es muy visual. Compara la motivación extrínseca con el viento que te empuja por la espalda. Sí, ayuda, claro, mientras sopla, pero si el viento se para, tú también te paras. Dependes de algo que no controlas. Justo. Y en contraste, describe la motivación intrínseca como un fuego interior, una llama que arde constantemente dentro de una misma, proporcionando calor y luz de forma continua, independientemente de si fuera hace viento o no. Vaya. Ese fuego, según esta imagen, es precisamente tu porqué personal. Es una fuente de energía mucho más fiable, más constante y sobre todo autónoma. No depende de las circunstancias externas, sino de tu propia convicción interna. Vaya. Esa metáfora del fuego sí que resuena así. Entonces, si esa motivación intrínseca es tan valiosa, la pregunta clave es, ¿se puede hacer algo para encender o avivar ese fuego si uno siente que su llama está un poco débil? ¿O es algo con lo que se nace o no se nace? Afortunadamente, la fuente es muy optimista y práctica en esto. Sostiene que sí, que se puede cultivar y fortalecer activamente. Y propone un ejercicio diario, muy concreto y sorprendentemente breve, solo 5 minutos al día. 5 minutos. 5 minutos, dividido en 3 pasos muy sencillos. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. A ver cuáles son esos pasos. Pues el primer paso es conectar con el por qué.
La idea es dedicar un momento cada mañana, quizá al levantarse, a preguntarse conscientemente, ¿por qué estoy invirtiendo mi tiempo y energía en aprender español? Mm, Y no basta con pensarlo vagamente, ¿eh? Sugiere responderlo de forma explícita, ya sea en voz alta para una misma o escribiéndolo. Algo personal y concreto, como: aprendo español porque quiero sentir la emoción y la independencia de viajar sola por Sudamérica. O porque me llena de orgullo demostrarme que soy capaz de adquirir estabilidad. ujú. Repetirlo a diario, dicen, ayuda a anclar esa razón fundamental en la mente. Recordar el destino cada día antes de empezar a remar, por así decirlo. Vale. ¿Y el segundo paso? El segundo paso es la imaginación activa. Se trata de cerrar los ojos durante un minuto, más o menos, y visualizar vívidamente ese futuro deseado en el que ya estás usando el español como quieres. Ah, No una imagen borrosa, sino algo detallado. Imagínate en una situación real, pidiendo tapas en un bar de Sevilla y charlando con el camarero, presentando tus ideas con fluidez en una videoconferencia con colegas de México, riéndote a carcajadas con nuevos amigos chilenos. qué guay. La clave, insiste la fuente, es hacerlo multisensorial. Intentar escuchar tu propia voz hablando español con seguridad, sentir la relajación en tu cuerpo, la confianza en tu postura, la emoción positiva de ese momento logrado. Entiendo. Es como darle un tráiler motivacional a tu cerebro cada día. Hacer que el objetivo se sienta real y alcanzable. ¿Y el tercero? El tercer paso es la acción mínima viable. Después de conectar con el porqué y visualizar el éxito, la idea es realizar inmediatamente una pequeña acción concreta relacionada con el español. Y aquí se enfatiza mucho la palabra pequeña, Pequeña, pequeña. pequeña. No se trata de sentarse a estudiar una hora. Puede ser algo tan simple como escuchar un podcast de un minuto en español, escribir 3 frases sencillas sobre tu día anterior, aprender una palabra nueva y usarla en una frase mental, o incluso, fíjate, describir mentalmente tu desayuno. El café está caliente, la tostada es crujiente. Aquí es donde intuyo que mucha gente podría pensar 3 frases, una palabra, pero si eso no es nada, así no voy a avanzar. Es una objeción bastante común, ¿no? La sensación de que si no haces mucho no sirve para nada. Totalmente. Y la fuente se anticipa a esa objeción, sí. Insiste precisamente en el poder subestimado de la constancia sobre la intensidad. Utiliza una analogía muy potente con el ejercicio físico que creo que aclara mucho este punto. A ver, cuéntala. Compara el aprendizaje de idiomas con mantenerse en forma. A ver, ¿qué es más beneficioso para la salud a largo plazo? ¿Salir a correr 1 hora y media un día de forma extenuante y luego no hacer nada durante semanas porque acabaste agotada o lesionada? Uf, no, claro. ¿O caminar a buen ritmo 10 o 15 minutos cada día de forma constante y sostenible? Lo segundo, sin duda. Pues la mayoría de los expertos en salud dirían que lo segundo. Con el idioma, argumenta la fuente, pasa algo muy parecido. Esas pequeñas acciones diarias, aunque parezcan insignificantes por sí solas, son las que construyen el hábito. Claro. Para el progreso a largo plazo, mucho más que esos arrebatos de estudio intensivo que suelen acabar en abandono por agotamiento. Es un poco la filosofía del Kaizen, ¿no? De la mejora continua a pequeños pasos. Me convence la analogía, sí. Es cambiar el chip del todo o nada al poco a poco, pero sin pausa. Tiene todo el sentido, la verdad. Pero hay otro gran monstruo que suele devorar la motivación.
Y la fuente también lo aborda, el miedo a cometer errores. Ah, el gran fantasma del estudiante de idiomas. Es cierto, es uno de los mayores frenos. Muchísima gente se bloquea y prefiere no hablar por miedo a que su gramática no sea perfecta, a que su pronunciación suene rara, a decir algo incorrecto. Te paraliza. Exacto, te paraliza. Se quedan callados y claro, así es imposible progresar en la habilidad oral. ¿Y qué propone la conversación que analizamos para lidiar con esto? Simplemente no tengas miedo, porque eso es fácil de decir. Va un poco más allá, creo. No solo dice que no hay que tener miedo, sino que replantea radicalmente el concepto de error. Sostiene que los errores no son fallos, ni fracasos, ni algo de lo que avergonzarse. Mm, Son, de hecho, una parte absolutamente inherente, inevitable y sobre todo necesaria del proceso de aprender cualquier habilidad compleja, y especialmente un idioma. O sea que forman parte del pack. Exacto, no son problemas, son oportunidades. Se llega a decir que cada error es como un pequeño maestro que te está señalando dónde necesitas prestar un poco más de atención. O sea, cambiar la etiqueta de fallo a pista. Me gusta. Eso es, y da un paso más, que me parece muy potente psicológicamente. Sugiere que cometer errores al intentar comunicarse en otro idioma no es una señal de debilidad o incompetencia, sino todo lo contrario, es una señal de valentía. De valentía. Sí, de valentía. Atreverse a hablar, a lanzarse, aun sabiendo que no va a ser perfecto, requiere coraje. Es una demostración de fortaleza, especialmente si pensamos en cuántas personas ni siquiera se atreven a empezar a aprender otro idioma. Cada vez que abres la boca y te equivocas, según esta visión, estás demostrando que eres valiente. Reconozco que ese enfoque de verlo como valentía es un cambio de perspectiva bastante liberador, ¿eh? Quita mucho peso de encima. Totalmente. Y añade otro punto para reducir la ansiedad. Los errores son, por naturaleza, temporales. No te definen como persona ni fijan tu nivel para siempre. Son simplemente instantáneas de un camino en progreso. Claro. Además, a veces, y esto es curioso, un error puede incluso tener un efecto social positivo inesperado. Puede romper el hielo, generar una sonrisa cómplice, invitar a una corrección amable por parte de un hablante nativo que en realidad te ayuda a aprender. Es verdad. La propuesta final es clara: dejar de luchar contra los errores y empezar a verlos como lo que son: práctica necesaria, señales de coraje y experiencias formativas pasajeras. Bien. Creo que hemos cubierto los puntos principales. Si tuviéramos que destilar la esencia de esta exploración sobre la motivación, ¿cuáles serían las ideas clave que deberíamos retener? Pues yo diría que la primera idea fundamental es reconocer la motivación no como un extra, sino como el corazón del aprendizaje del español. A menudo es esa pieza que falta, que explica por qué algunos avanzan y otros se quedan estancados. Ujú. La segunda, crucial, es la distinción entre la motivación que viene de fuera, la extrínseca, que bueno, puede dar un empujón inicial, pero rara vez sostiene el esfuerzo a largo plazo. Ya. Y la que nace de dentro, la intrínseca, ese porqué personal y emocional que es mucho más poderosa y resiliente. Y lo que es más esperanzador, que esa motivación intrínseca no es un don divino que se tiene o no se tiene, se puede cultivar activamente, ¿verdad? Exacto, esa es la tercera idea clave. La propuesta de esa rutina diaria de apenas 5 minutos. Un método sencillo y accesible para cualquiera, basado en 3 acciones. 1.
Conectar conscientemente con tu razón personal para aprender. Sí, 2. Visualizar vívidamente el éxito, sintiendo la emoción positiva. sí. Y 3. Dar un pequeño paso de acción inmediato, por mínimo que parezca. Y la lógica detrás de esto es que la constancia en esos pequeños pasos crea el hábito. El hábito genera una sensación real de progreso y competencia. Y esa sensación de competencia pues alimenta la confianza, Claro. que es absolutamente esencial para atreverse a hablar más y alcanzar la fluidez. Y ligado a todo esto, el cuarto punto clave, la necesidad de reinterpretar los errores. Importantísimo. Dejar de verlos como fracasos paralizantes y empezar a considerarlos como parte natural del juego, como práctica valiosa y sí, como actos de valentía. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que emerge no es solo una estrategia para aprender español, sino casi un enfoque para el crecimiento personal en general, ¿no crees? Totalmente. Se trata de cultivar la constancia, la autodisciplina a través de microhábitos y desarrollar resiliencia, esa capacidad de levantarse y seguir adelante a pesar de las dificultades o los tropiezos, que son inevitables en cualquier proceso de aprendizaje significativo. Muy bien resumido, sí señora. Y para dejar a quien nos escucha con algo en que pensar, una reflexión final que me surge de todo esto. Si hemos aceptado esa metáfora de la motivación intrínseca como un fuego interior, Ujú. la fuente nos da tres maneras de alimentarlo diariamente: conectar, visualizar, actuar. Pero más allá de esas pautas generales, ¿qué otras pequeñas acciones o combustibles quizás únicos y muy personales para cada individuo se podrían añadir a esa rutina diaria para mantener esa llama del aprendizaje del español no solo viva, sino también brillante y estimulante? ¿Qué se te ocurre? Uf, esa es una excelente pregunta para la reflexión personal, la verdad. Invita a cada uno a buscar sus propias chispas, ¿no? Esas pequeñas cosas que, más allá de la fórmula general, conectan con su pasión particular y hacen que el viaje de aprender español sea una aventura propia y sobre todo gratificante.